tía por lo menos y mis abuelos fueron fusilados ahí, dejaron unos pocos de hijos chicos. Estaba malo aquel día y vinieron 2 municipales por él, se lo llevaron. Se personaron una pareja de la Guardia Civil y allí en la casa lo detuvieron, no lo detuvieron en su momento, pero le dijeron que lo tenían que acompañar al cuartel de la Guardia Civil, que solamente tenía que ir allí para hacerle unas preguntas. La gente de Casalla conoce perfectamente la historia porque se la han transmitido sus ascendientes oralmente, pero no quieren hablar mucho de la historia, de todo lo que aconteció a partir del 12 de agosto de 1936, de lo que sucedió y de cómo las fuerzas de Quepo de Llano, cumpliendo taxativamente por cada uno de los nuestros 10 de los vuestros, pues llegaron y arrasaron Cazalla, ¿no? Coincide que Guillermo Doctor nos plantea su deseo inmenso de antes de morir poder enterrar los restos de su padre. El padre, don Pedro Doctor Arruga, había sido jefe de estación Renfe en Cazalla. Lo habían matado y se suponía que estaba enterrado en la fosa común del cementerio municipal junto a cientos de personas. Pedimos una reunión con la alcaldesa entonces de Cazalla de la Sierra, que nos hace muchas promesas de que, bueno, se va a abrir la fosa. Hablamos del año 2003, todavía la ley de memoria histórica no había salido, por enmarcarla con un referente, ¿no? Y aquello culminó solamente en una placa, en el sitio donde se suponía que estaba la fosa, en la tapia, en el centro detrás de la fosa, una placa recordando a los asesinados en Cazalla. Entonces denunciamos, salió en la prensa y a pesar de todo todavía no conseguimos nada. No es hasta el año 2010, hasta principios de 2010, que volvemos a solicitar una entrevista con el alcalde de Cazalla, en esta ocasión Carmelo Conde. Le planteamos el tema, ya hacía 3 años que se había aprobado la ley de memoria, 2 años y medio, y vemos una magnífica predisposición en el alcalde. Difundimos a través de la revista El Chorrillo de Cazalla la noticia de que queríamos exhumar y de que los familiares que estuvieran interesados lo solicitaran al ayuntamiento. A partir de ahí el alcalde somete al pleno una propuesta de convenio con la asociación y el pleno por unanimidad aprueba el convenio. A partir de ahí ya todo fue caminar en un tren de alta velocidad. En el momento en que habíamos sacado solamente los 8 primeros cuerpos a final de 2009, sacamos una nota de prensa que tuvo una repercusión que a nosotros excedió cualquier expectativa para nosotros. Salió en 42 medios de comunicación y se pusieron en contacto con nosotros medios, periódicos y prensa de Alemania, de Italia,
este primer tramo, porcentaje más alto de muertos lo van a poner los jornaleros. Los jornaleros es el grupo social represaliado por antonomasia en Casalla. Los jornaleros en Casalla, bajo la dirección fundamental de la CNT, había sido muy combativa. Había sido una organización muy combatida durante el periodo republicano. De ahí que los golpistas sabían en las poblaciones hacia dónde tenían que sentar la mano. Mi abuelo era un jornalero del campo. Cuando fueron a buscarlo estaba en la cama. Creemos que fue en el verano del 36, por la partida de nacimiento y porque mi abuela en aquella época estaba embarazada de mi padre. Estaba malo aquel día y vinieron 2 municipales por él, se lo llevaron. Mi abuela iba a llevarle la comida y le dijeron por el camino que lo habían matado. Y entonces él tenía una hermana que era bastante más joven que él, que todavía vive, que es mi tía Carmen, y se fue corriendo. Ella dice, siempre nos ha contado que lo llevaban en un carro, junto con otro cuerpo. Lo conoció por las botas y que lo llevaron al cementerio. Entonces por esto creemos que está en la fosa de Casalla, pero es que tampoco lo sabemos a ciencia cierta. De fusilados unos 111 cuerpos. En esta fase no me acuerdo muy bien, tendría que pensar unos 70, por lo menos. 70, 59 de la otra. Sí, 49 de la anterior y de estas pues han sido unos 70 aproximadamente. Hay varios factores que nos indican que estamos ante personas que fueron asesinadas. Una es la posición de los cuerpos, cómo nos los encontramos. El ritual cristiano, el ritual católico, pues obliga siempre a enterrar de forma individual y metido en caja. Estos grupos de enterramiento no están metidos en caja, están agrupados, las formas en que están depositados en el interior es bastante aleatoria, los miembros están separados del cuerpo, están superpuestos unos cuerpos encima de otros. Eso sería un elemento claro de que son personas que se han enterrado rápidamente y grupos de enterramiento que responden a una realidad como es la realidad de la guerra o una realidad de represión que es la que existe. Y otro elemento que es indiscutible es la aparición de fracturas perimortem, lo que es fracturas perimortem es justo en el momento de la muerte, en distintos huesos del cuerpo y sobre todo la existencia de balas alojadas también en distintas partes del cuerpo. Y me da pena porque lo veo como borrego, porque lo ve como yo los he visto cuando he ido, con ese tiro pegado ahí en la frente rematado. Es que si ya los habían fusilado, ¿por qué tenían que meterle ese tiro? Se han identificado un total de 109 individuos, aproximadamente un 24 y poco más por ciento son femeninos. Tenemos constancia de que las mujeres se organizaban aquí en sindicatos y demás. No sabemos si era por eso, por la que al final la represaliaron. No tengo constancia de que fuera por eso o por ser familia de, no lo sé. Pero sí que es verdad que hay un número de mujeres elevado, creo que en proporción más mujeres que en otras fosas de las que se han abierto en otros pueblos. Y sí que es verdad que hay de todas las edades. Entre la edad dominante en ese grupo femenino es adulto joven. Hay también mujeres muy mayores, pero el sector dominante es el adulto joven. No hay tantas edades intermedias como ocurre en la serie masculina. ¿Qué motivo hay para el asesinato de 48 mujeres en esos días? Pues excepto 2 o 3, creo recordar ahora, que habían sido militantes del sindicato del servicio doméstico de Casalla de la Sierra, que habían protagonizado varias huelgas durante la República, exigiendo subidas de salario y mejores condiciones de trabajo laborales.
pero después por lo que he ido sabiendo es que creo que pertenecía al sindicato de la defensa de los trabajos de las mujeres, que defendía un salario digno y es por eso por lo que le cogieron. Le dijeron a mis abuelos que lo mismo, que se fueran, que con ellos no había nada, que lo que tenían era en contra de mi tía. Y mi abuela se abrazó a mi abuelo y a mi tía, que lo que fueran de ellos, que fueran de su hija, de ellos. Y entonces lo fusilaron a los 3. Personas que lo vieron, dice que a los golpes de los tiros mi tía cayó hacia atrás. La ropa se le subió hacia arriba y dice que se le veían las piernas. Esa primera represión, en esas primeras semanas y meses de la entrada de las tropas franquistas, es sobre familiares de, porque, como ya te dije antes, excepto los 4 concejales y algún que otro interventor o afiliado a Unión Republicana, que era el partido mayoritario en Casalla, que contaba con cerca de 900 afiliados en 1935, era Unión Republicana. Luego estaba así la CNT, que también tenía cerca de 1 millar de afiliados. Mi abuelo fue elegido concejal por Unión Republicana en el Ayuntamiento de Alaní en las elecciones de 1931. Desencadenado el golpe fascista de 1936, el 18 de julio, decidieron dictar un bando para retirar todas las armas para que no hubiera en aquel momento ningún tipo de derramamiento de sangre por parte de nadie, de ninguna persona. Efectivamente fue así, no hubo ningún derramamiento de sangre con respecto a todas aquellas personas que eran de derecha, no murió nadie. Y ellos mismos, estas personas de derecha, le prometieron a ellos que no le iba a ocurrir absolutamente nada porque habían sido salvados por la gente de la corporación municipal, gente de izquierda. La mañana tarde del 20 de octubre, en la casa de mi abuelo se personaron una pareja de la Guardia Civil. No lo detuvieron en su momento, pero le dijeron que lo tenían que acompañar al cuartel de la Guardia Civil, que solamente tenía que ir allí para hacerle unas preguntas. Y allí los montaron a todos en un camión y se dirigieron hacia la carretera de Cazalla de la Sierra. Con respecto a si sabemos si verdaderamente lo fusilaron en el cementerio. Esa era la práctica habitual que había en aquellos pueblos de llevárselo a Cazalla de la Sierra, porque ya en Alaní habían hecho tal derramamiento de sangre que la gente casi se vuelve loca de un pueblo tan pequeño en el que habían asesinado aproximadamente a unas 80, 90 personas. Yo soy Rafael Barragán Ronquillo, nieto directo de Demetrio Barragán Fernández, asesinado posterior a la Guerra Civil, supuestamente por un choque con la fuerza pública, lo cual no era real. Mi abuelo tenía el apodo de Cándido. Él no pertenecía a ningún partido político. Él no estaba encausado en ninguna causa política. Él simplemente era un padre de familia, el cual tenía unas atribuciones al ser maestro de villa, el cual tenía acceso a la iglesia, tenía acceso a la cartuja de Cazalla, tenía acceso a muchos centros religiosos, por lo cual él restauraba, como gran albañil que era, como gran maestro, descendiente o inspirado por Aníbal González, que fue prácticamente su maestro. Y ahí vendría la envidia y los bienes, o no sé por qué historia lo han señalado. Y llegaron la Fuerza Nacional a por él. Mi abuela Eduarda le abrió la puerta a la Fuerza Nacional, sin buena resistencia, porque mi abuela también era una señora muy educada, y preguntó que por qué se lo llevaban, que no se preocupara, que no cogiera nada, que iba a volver enseguida y tal. Posteriormente, a los 3-4 días, según comentarios de ella, fue fusilado en la tapia del cementerio, con algunos maquis y personas que, según los escritos y según los datos existentes, tenían tendencia política o, en fin, por diversos motivos. Hemos suministrado toda la información disponible sobre la fosa, hemos concretado ayudas de infraestructura, tanto de recursos humanos como de recursos materiales,
que han facilitado que el trabajo de la asociación y de los arqueólogos haya podido realizarse, bueno, yo creo que en unas condiciones bastante aceptables. Si queremos ponerle una flor y que digamos, aquí los tenemos, estén todos o no estén, pero aquí los tenemos, podemos ponerles unas flores, un rezago, un Padre Nuestro, un algo. Yo sí quiero que se saquen, yo sí. A mí me parece muy bien y me dio alegría cuando me enteré que iban a abrir la fosa. De hecho, yo la fosa siempre lo había oído comentar en mi casa, pero nunca me había producido ningún sentimiento porque yo era chica. Claro, cuando era una niña no entiende. Y en realidad hasta que no he tenido 30 y pocos años no me he enterado que estaba la fosa en el cementerio y es que no lo sabía hasta que no tenía 30 y tantos años. Y la verdad es que sí que me dio alegría de enterarme que la iban a abrir, me dio alegría. Esto es un municipio de 5.000 habitantes. Las familias de los agresores y los agredidos se han visto obligados a convivir con las familias de los agresores. Creo que todavía a determinados niveles no ha habido una liberación total del miedo, de tal manera que por una parte de la población, no muy grande, pero sí una parte de la población ha podido entender esto todavía como, bueno, ¿y esto para qué en este momento? Quizá haya sido un defecto también nuestro de no haber sabido transmitirle la importancia de recuperar la memoria de todos estos cazalleros y cazalleras y de la medida en que habíamos podido entregarle los restos a sus familias, ¿no? Y de hacer también un proceso colectivo de reflexión que nos haga efectivamente, bueno, pues superar el duelo y seguir avanzando, en fin, con la tranquilidad de que hemos cuidado a nuestra gente, de que hemos recuperado su memoria, que hemos dignificado a todos aquellos que murieron por defender la República y la democracia, y a partir de ahí, bueno, que los historiadores hablen, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento yo creo que en todo momento lo que ha querido es facilitar el poder abrir la fosa común, porque creo que era algo que le debíamos a aquellos que estaban allí enterrados. Creo que todo el mundo se merece un entierro digno y aquellos que están allí nunca tuvieron esa posibilidad. Muchos murieron por unos ideales y otros ni siquiera por eso, sino por ser familia de, hijos de, padres o hermanos de, y yo creo que era algo que le debíamos y que una herida no se cierra mientras que no se limpia y se cura correctamente, porque cerrar en falso algo está abocado a volver a abrirse y cuando se abra es incluso más peligroso aún. Gracias a la colaboración y el trabajo inestimable de la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, hoy 6 de diciembre de 2013, conmemorando el Día de la Constitución Española, se inauguró este mausoleo en memoria de las víctimas del franquismo. Pero claro, la gente conoce aquí la realidad y conoce la historia y le tiene puesta cara a los agresores y a las víctimas. Y eso hace que haya costado mucho. Pero vamos, yo estoy contento desde el punto de vista de la colaboración que hemos podido mantener con la Asociación de Memoria Histórica, de que hayamos sido capaces de abrir la fosa, de que hayamos avanzado en la recuperación de 109 personas para darle un enterramiento digno, que podamos avanzar en un futuro en el reconocimiento ya de los cadáveres a nivel individual si las familias lo tienen a bien, y que hayamos podido abrir un debate en Casalla de la Sierra social sobre este asunto. Ahora estamos en fase de hacer la prueba de ADN a los familiares, porque ya se han sacado el perfil de los restos para hacer una base de datos, un banco de datos de los restos. La Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía es una asociación que surge
con la necesidad de luchar contra el olvido. Un olvido que de alguna manera es impuesto por una transición inmodélica, como nosotros pensamos, y esta asociación surge en el año 2003. El movimiento en realidad surge en los años 2000, el movimiento de la sociedad civil. Pero lo que yo quiero expresarte es que la confluencia se produce en esos años, pero en las familias víctimas del franquismo nunca se olvidó ni a la víctima ni las circunstancias de la víctima. Eso confluye en un movimiento de la sociedad civil porque son los nietos y los bisnietos y familiares de víctimas los que de alguna manera se preguntan, bueno, qué pasó con abuelo y cuáles eran las circunstancias por las cuales abuelo desapareció. En las primeras elecciones democráticas se presentó un primo hermano mío, también nieto de mi abuelo, a las primeras elecciones democráticas por el Partido Socialista, y estábamos pegando, yo era un niño, yo era muy pequeño, y estábamos pegando unos carteles con el cubo y la cola, y un pariente se acercó, porque en toda la familia existen gente de izquierda y de derecha, y se acercó a mí y me dijo, ¿qué? ¿Te gusta la política? Yo me ha llamado mi primo, yo me he venido para acá a ayudarle, a estar con él. Para mí era como una distracción, yo tenía 9, 10 años, no, 12 años aproximadamente. Entonces, verdaderamente me dijo, pues ten cuidado con la política, que a tu abuelo por meterse en política le pegaron 2 tiros. Entonces fue cuando verdaderamente yo me sorprendí, ya le pregunté a mi primo que qué había pasado. Y a raíz de aquello pues ya no me lo contaron, y siempre he tenido la intención de investigar, de saber. Los familiares de las asociaciones de memoria histórica hemos hecho un camino bastante hermoso, bastante importante en esta década de trabajo, y este camino consiste en haber estado a pie de fosa, posibilitando cómo se sumaban los cadáveres, los restos de los nuestros, ¿no?, a entender que esto no se podía quedar en un silencio familiar, en un recuerdo, sino que había que socializar lo que pasó y sobre todo había que tener una proyección internacional. Para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda jaleo, 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 anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Anda jaleo, jaleo. Pienso que hay que darse prisa porque las personas que están en los lugares donde se encuentran enterrados, entre otros mi tío Carmelo, son ya muy mayores y están desapareciendo. Y entonces supe que no solo estaba en el lugar que tenía que estar, sino que estaba también con mi pueblo, el pueblo trabajador y valiente que hoy abandera la tricolor. Corrí hacia ellos y me coloqué tras esa bandera, y de pronto las lágrimas han dejado de caer. Salud y memoria. Aunque la verdad se impone y descubre el corazón, te acaricié con mis manos, para mí fue suficiente. Preñado de tu presencia te sentiré eternamente. Muchas gracias. Paz, perdón y justicia. ¡Viva la República! Mi tío estaba escondido en casa de los padres y lo fusilaron. Y mi abuela se quemó a los bolsos. Esa es la tragedia de mi familia. Porque me fusilaron mi padre antes de yo nacer. Yo nací a los 2 meses. Yo lo que quería es encontrar los restos por lo menos, pero llevamos ya 10 o 12 años. Ya. Porque quiero denunciar la desaparición de mi abuela Ana Ricarda Covacho Cañete. Fue detenida por la Guardia Civil, suponemos, por lo que nos han ido contando, que fue torturada y a raíz de ahí desapareció. No sabemos nada de ella.
Yo soy sobrino de dos desaparecidos, Benito y Nicomedes Fernández Rubiano. Benito lo asesinaron el 22 de diciembre de 1936 y Nicomedes se entregó el día 9 de febrero del 38 y fue asesinado en la mañana del día 10 de febrero del 38 y enterrado en el borde de la carretera que va del Álamo a Villagordo, en el kilómetro 0. Sí, estamos hablando probablemente de comportamientos que son los delitos más graves que se pueden cometer contra las personas. Delitos contra la vida, delitos de tortura, delitos de desapariciones forzosas, tratos degradantes, posible, por decirlo de algún modo, genocidio basado en causas ideológicas. Y nosotros una de las demandas que tenemos es que esto no puede ser un tema de las asociaciones, sino que tiene que ser un tema de Estado. Y el Estado tiene que asumir la memoria, y tiene que asumir la recuperación de la memoria, y tiene que asumir la dignificación de las fosas, y tiene que asumir la exhumación. Quien se tiene que encargar de esto, entiendo yo que no deberían ser ni las asociaciones ni las propias víctimas, sino que deberían ser los propios funcionarios del Estado que acometieran esta tarea, tal y como ha sucedido en otros supuestos análogos al nuestro. Pues quizá España sea uno de los casos donde estamos en una situación, por decirlo de algún modo, más lenta o más atrasada. Hay otros casos, como puede ser el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Chile, donde hay un avance absolutamente incomparable con la situación que tenemos en el Estado español. Restitución, pues mire, restitución ya el abuelo no lo va a restituir. Lo que ha pasado a mi padre y otros padres, como mi padre que le dejaron huérfano, pues tampoco se le puede restituir. Pero sí a la descendencia, como se ha hecho en Europa, se ha hecho en Estados Unidos y se han hecho en los países del este. Todos estos asesinatos no deben de quedar impunes. Y después, conforme hemos ido evolucionando y conforme la asociación ha ido evolucionando y la sociedad civil se ha ido implicando, hemos planteado objetivos más amplios, como es el tema de la justicia universal. Nos dimos cuenta pronto y afortunadamente que la justicia universal podía ser una herramienta que acogería por todas estas reivindicaciones del movimiento memorialista, pero sobre todo el tema de los grandes crímenes de lesa humanidad que se cometieron a raíz del golpe fascista del 36 en nuestro país, y rápidamente entendimos que teníamos que utilizar todas las herramientas que la justicia universal nos estaba ofreciendo. Desde hace varios años el derecho internacional ha completado un cuerpo de normas, de tratados, de normas, de convenciones, que establecen varios derechos para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, por supuesto, las víctimas de la represión franquista. Esto significó cruzar el Atlántico y poner en el año 2010 una denuncia en Buenos Aires en lo que se llama la querella argentina. A los hombres y mujeres de las brigadas internacionales que partieron de Argentina a combatir en nuestro territorio en defensa de la paz, la democracia, la emancipación. Hijos de lo mejor de lo humano. SEACUA, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013. Gracias. La querella argentina supuso que entendiéramos que la justicia universal era una herramienta contra la impunidad, no solo de los crímenes que se cometieron a partir del golpe fascista del 36, sino también en la transición española, en la falsa transición española o en la inmodélica transición española, como nos gusta decir, y también en la democracia. Familiares y asociaciones de Sevilla y provincia, ¿de acuerdo? Los de después, Córdoba, Cádiz, etcétera, entran a las 6:30. Y también entendimos que no solo había que cruzar al Atlántico, al país hermano de Argentina, sino que también teníamos que estar en pleno corazón de Europa dando la batalla. Lo que he dicho, por favor, 1, 2, como mucho por asociación, solo habla uno. 5 minutos sobre lo que hemos comentado antes. Por eso, cuando desde la ONU nos dijeron que venían 2 comités, el Comité de Desapariciones Forzadas y el Comité Relator para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición de la ONU, nosotros lo acompañamos. Las víctimas del franquismo estamos aquí todavía.
Y eso es lo que yo le pido, se haga justicia con nosotros, que no se ha hecho. Ellos ya saben la existencia de los desaparecidos y desaparecidas. Lo que se trata hoy, ellos quieren saber qué es lo que se está haciendo en España, en las fosas, si hemos tenido alguna dificultad con alguna administración. I would like to give more space for you to listen your stories and for your facts. One is to deal with individual complaints. Y la reflexión y los comentarios que nos ha hecho la representante de la ONU, bueno, pues lo que nos da a entender es que ellos lo que quieren saber son las dificultades que nosotros tenemos como familiares, principalmente, y digamos, pues darle ese, para nosotros lo importante sería que le dieran ese tirón de oreja, ¿no?, a nuestro gobierno, tanto al andaluz como al central, y que les dijeran que a nosotros pues que nos tienen que ayudar. Porque lo que no es entendible es que en la España del siglo XXI haya 114.000 hombres y mujeres desaparecidas en el Estado. Era como algo muy triste, algo muy penoso que tu familiar no haya tenido un entierro, no haya tenido la opción de dignamente terminar en un nicho, en una fosa, pero con un nombre, con un algo que lo identifique. Lo mismo que hay también aquí otro cementerio que está en honor también de unas víctimas que hubo al principio de la guerra, que eran del otro bando, y que hay un cementerio y allí una lápida, y lo mismo que esta gente tienen sus nombres y tienen también ellos tienen derecho a tener, por lo menos que se sepan que han pasado por aquí, por la vida. Yo no quiero odio ni rencores, ni tú has sido, ni tú no has sido, pero que no estéis ahí en la tierra, que ahí todo se filtra. Si tú pasas, tú los estás. Pero mi madre me decía, no pases, que están ahí, es que tú pases lo que estás pisando, que estés debajo. Que no se olviden de lo que ha ocurrido, que sigáis con esto que estáis haciendo, que sigáis para que no se, como le llaman la memoria histórica, que no se olvide, que no vuelva a ocurrir más. Que la gente se acerque al fenómeno de memoria histórica y que comprenda qué hay detrás de él, ¿no? Porque detrás de él no hay nada más que lucha contra la violencia, no hay nada más que valores republicanos, no hay nada más que democracia y no hay nada más que respeto al ser humano. Y durante todo este tiempo, por la forma como se ha hecho, por la colaboración de las instituciones con la sociedad civil, Casalla es un referente de cómo se deben hacer las exhumaciones. No, tú no vas a morir, las balas no te mataron. No, no podías morir, las balas no matan ideas. Para siempre al corazón y al pensamiento. En la casa y en la calle, en la escuela y al trabajo, de pequeño y de grande, tú siempre estarás vivo. No, no podías morir, las balas no te
podías morir, las balas no matan ideas. Coincide que Guillermo Doctor nos plantea su deseo inmenso de antes de morir poder enterrar los restos de su padre. El padre, don Pedro Doctor Arruga, había sido jefe de estación Renfe en Casalla. Lo habían matado y se suponía que estaba enterrado en la fosa común del cementerio municipal junto a cientos de personas. Pedimos una reunión con la